senador de la República de Colombia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Es muy grato contar con su presencia en este foro. Bienvenido, este es su auditorio. Muy estimados generales de la Reserva Activa, Harold Bedoya, muchísimas gracias. Colombia no quiere, presidente. ¡Así es! Muy estimado general Harold Bedoya, excomandante general de las Fuerzas Militares, su señora María Cristina, muy estimado general de la Reserva Activa Javier Rey, su señora Gloria, sargento primero de la Reserva Activa Nelson Romero Velázquez, presidente de Confecore, muy estimada señora senadora electa doña Tania Vega de Blasas, señor general de la Reserva Activa Néstor Ramírez, señor mayor general del aire de la Reserva Activa Raúl Torrada, señor vicealmirante de la Reserva Activa Luis Alberto Ordóñez, señor brigadier general Rodrigo Quiñones de la Reserva Activa, señores brigadieres generales de la Reserva Activa Jaime Reyes Brito, Fabricio Cabrera, señor general de la Reserva Activa William Pérez, teniente coronel de la Reserva Activa de la Policía Nacional Carlos Castro, señor coronel de la Reserva Activa Luis Lorduy, sargento primero Augusto Guzmán de la Reserva Activa, muy distinguidos directivos de las asociaciones de la Reserva, retirados profesionales de las Fuerzas Armadas, muy estimado Guillermo Rodríguez, muy distinguidas señoras, muy distinguidos señores, amigos de los medios de comunicación. Al agradecer inmensamente esta invitación, me propongo referir a los siguientes temas. Primero, abuso de poder. Segundo, Colombia en el riesgo de ser cercada por el extremoizquierdismo y la FARC. Tercero, sacrificio de las Fuerzas Armadas, sacrificadas por darle ventajas al terrorismo. En el cuarto punto, me referiré al presidente Juan Manuel Santos como un tigre de papel, como un guerrero de papel. En el tema del abuso de poder, mi generación no conocía un abuso del poder como el que se practica hoy en Colombia. El presidente, con dinero, forzando a los gobernadores y a los alcaldes para que violen la ley y coaccionen a los electores, cooptando las diferentes ramas del poder público y al fiscal y al Consejo Electoral. Veamos solamente un elemento. Cuando se inauguraba hoy el Campeonato Mundial de Fútbol, en un canal de televisión en pocos minutos, entre cuñas o pautas publicitarias del presidente candidato a la reelección, más pautas de su gobierno, hubo 7. Imaginen ustedes el costo. Está bien que el presidente ejerza el derecho legal de hacerle publicidad a su campaña, pero no está bien que derroche el dinero de los colombianos con publicidad simultánea del gobierno, que va en el mismo sentido de la publicidad de su campaña. Ibope,
La entidad certificadora de los anuncios e inversión publicitaria dice que entre el 26 de mayo, el día siguiente a la primera vuelta, y el 10 de junio, 2 días antes del Mundial, el gobierno nacional contrató 783 comerciales por un valor de 3.141.808.320 pesos, dinero de los contribuyentes, ilegalmente invertido en la campaña de reelección del presidente Santos, violando el derecho fundamental a la igualdad. La campaña del presidente Santos muestra que es un presidente hoy al servicio del cerco extremoizquierdista y de la FARC para llevar a Colombia en el proceso de Chávez y Maduro de Venezuela. Voy a referirme enseguida en detalle a 2 puntos: al sacrificio de las Fuerzas Armadas en favor del terrorismo, donde rindo mi homenaje de solidaridad al señor general Uzcategui, y al presidente y voy a referir después en una enumeración enunciativa a los hechos que consagran al presidente Santos, primero como ministro de Defensa y después como presidente de la República, que lo consagran como un tigre de papel, como un guerrero de papel, totalmente temeroso del terrorismo, del castrochavismo, y totalmente abusivo sobre las Fuerzas Armadas de la República. El gobierno nuestro aprobó la Ley de Justicia, Paz y Reparación, la primera ley de Colombia que reconocía el derecho de las víctimas, para aplicarla a todos los grupos terroristas de Colombia. Esa ley se pudo dar por el sacrificio de las Fuerzas Armadas. El sacrificio de las Fuerzas Armadas que produjo con su presión que se desmovilizaran 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. En esa ley se tuvo un conjunto de precauciones. Primero, que hubiera reducción de sentencias, pero no impunidad. Que hubiera facilidad de reinserción sin impunidad. Nunca se intentó cambiar las reglas de elegibilidad política, ni tampoco convertir en actores políticos a los terroristas. Esa ley se complementó con los decretos de conciliación administrativa que se produjeron en nuestro gobierno y que permitieron que empezara el proceso de reparación de víctimas de manera expedita. Nunca se aceptó que se utilizara una ley de víctimas para poner en pie de igualdad a las Fuerzas Armadas de Colombia con los victimarios terroristas. Uno de mis primeros desencantos con este gobierno fue que utilizó las nobles angustias de las víctimas para introducir unos artículos legales que pusieron en pie de igualdad como victimarios a las Fuerzas Armadas y al terrorismo. Visité al presidente de la República. Era noviembre, diciembre de 2010. Le dije: presidente, cuando usted era ministro, ni usted como ministro ni yo como presidente aceptamos que se pusiera en pie de igualdad, aprovechando el noble tema de las víctimas, a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Y usted lo está haciendo ahora en esta ley.
me contestó cínicamente: ya cambié. Ahí empieza un proceso muy grave de motivación de las Fuerzas Armadas. Después viene otro artículo. El artículo que califica a los terroristas ya no como terroristas, sino como actores de conflicto político. Al final de la administración Pastrana, después de consumada la estafa terrorista del Caguán, el presidente Pastrana tramitó para que la comunidad internacional señalara a estos grupos como terroristas. Gran acierto. Nuestro gobierno complementó la tarea y se creó una gran conciencia nacional e internacional que eran terroristas. El presidente Santos, como ministro, nunca se opuso, menos como candidato. Es que es bueno hacer unos paréntesis. Él se camufló en nuestro gobierno, que lo volvió personaje y lo eligió. Y además de haberse apoyado en nuestro gobierno para su elección, llegó a la presidencia de la República sobre los hombros sacrificados de las victorias de los soldados y policías de Colombia. El domingo, un espontáneo dirigente de Valledupar me decía: Uribe, antes de esos gobiernos suyos aquí no podíamos transitar, estábamos presos por el secuestro, nos liberaron. Yo le dije: gracias a las Fuerzas Armadas. Y me dijo: Uribe, es que eres el segundo libertador. Le dije: cuidado, te exageras y no te vayas a parecer al presidente Santos, que hace 4 años decía lo mismo y ahora dice que constituimos el peor gobierno de la historia. Desagradecidito y menterosito el presidente Santos, desagradecidito con las Fuerzas Armadas de Colombia y con el gobierno que lo volvió personaje y que lo ayudó a elegir presidente de la República. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de declarar a los terroristas actores políticos? Una sola de esas consecuencias. Y pido que ustedes estudien rigurosamente esta tesis y si hay argumentos para desvirtuarla, yo los aceptaría. Al ser calificados los terroristas como actores políticos, quedan en pie de igualdad con las Fuerzas Armadas. Una de las consecuencias es que da lo mismo que un soldado o un policía de la patria en una acción legítima de seguridad dé baja a un terrorista, o que un terrorista en una acción delincuencial asesine a un soldado o a un policía de la patria. Esto tiene unas consecuencias de una gravedad que todavía el país no ha captado y está relacionado con esa profunda desplicencia del gobierno frente a la vida de los policías y soldados de la patria. La semana pasada completó la FARC el asesinato de 81 policías en lo corrido del año, y súmele a eso el asesinato de los soldados. ¿Se puede negociar con los terroristas? Por supuesto, con condiciones. Porque algún sector de la intelectualidad ha dicho que si se les define como terroristas no se puede negociar. Falso. Se puede con condiciones. ¿Por qué le he dicho a mis compatriotas que aquí estamos frente a una amenaza terrorista? Es muy importante estudiar la historia del lenguaje.
la filosofía del lenguaje. La palabra insurgencia se utiliza